Bueno, sí la conocen, ¿va? Pero este, Sí, es esta clase. sí, pero como que no puede entrar, no sé. Creo que ya entró. Lizzy, ¿ya pudiste entrar? En- Hola, sí, perdón, tuve temas ahí. Muy bien. O sea, sí. Continuemos. Decíamos que en el caso de del metabolismo, pues para su comprensión se ha dividido en tres fases principales. Las reacciones de fase uno, que comprenden reacciones de oxidación, reducción e hidrólisis. Las reacciones de fase 2, que son reacciones de conjugación, y las reacciones de fase 3 que ayudan al proceso de excreción, este, normalmente a través de bombas de flujo. Pero la clase pasada estábamos viendo, nos quedamos viendo, justo el inicio de las reacciones de fase uno. Dijimos estas reacciones de fase uno, pues tenemos a las reacciones de oxidación, de reducción y de hidrólisis. Y entonces habíamos comenzado con las reacciones de oxidación. Acuérdense que dijimos que la oxidación es químicamente la pérdida de electrones, ¿verdad? Pérdida de electrones. Entonces, cuando algo se oxida es porque pierde electrones. Pero también dijimos que es la pérdida de hidrógeno o la ganancia de oxígeno. Cualquiera de esas tres características, ¿sí? Las podemos ver como el proceso de oxidación. ¿Hasta aquí me siguen todos? Sí, Muy Sí, bien. doctor. Entonces tenemos procesos como son la oxidación alifática, la oxidación aromática, la disaminación oxidativa, la formación de sulfóxidos, la N-oxidación, la desulfuración, la ON y S desalquilación, que son los que vamos a revisar el día de hoy. Ya habíamos visto un poco acerca de la oxidación alifática, dijimos P450 es quien se encarga de llevar a cabo este proceso oxidativo, lo hace vía radicales libres, introduciendo grupos OH. Y esto lo va a hacer particularmente sobre eh, pues la región en donde se pueda formar el radical libre más estable. Entonces decíamos que al igual que los carbocationes, los radicales libres más estables son los terciarios, luego los secundarios y al último los primarios. Entonces, cuando tengamos una cadena lateral, una cadena alifática, el último átomo le vamos a llamar omega y al penúltimo omega menos uno. Como el penúltimo normalmente nos puede dar un radical libre secundario, como el que tenemos aquí abajo, pues ese es más estable que el átomo de carbono omega, que nos daría un radical de tipo primario, y es por eso que la hidroxilación se lleva a cabo ahí en el átomo de carbono omega menos uno. Entonces poníamos este ejemplo en donde tenemos a esta sustancia que es la aminoglutetimida, también conocida como Doriden, es un hipnótico, es un sedante. Aquí podemos observar la cadena alifática, ¿verdad? Este sería el carbono omega y este sería el omega menos uno. Y en ese carbono omega menos uno es donde se va a llevar a cabo el proceso este, de hidroxilación. ¿Queda claro? sí, Sí, doctor. Muy bien. También hablamos un poco acerca del ácido valproico, que tiene una cadena más grande, ¿verdad? Donde está el átomo de carbono omega y el omega menos uno, aunque ambas posiciones se hidroxilan, es mucho más este, estable pues la hidroxilación en esta posición. ¿Sí? Esa hidroxilación puede conducir a diferentes metabolitos. ¿Sí? Es decir, que se deshidrate y entonces ese alcohol se convierte en un alqueno. Y al convertirse en un alqueno, pues entonces esto traería como consecuencia la formación de una sustancia que es tóxica para el organismo, sobre todo es teratogénica. Las mujeres embarazadas no pueden, que tienen problemas de convulsiones, no pueden tomar ácido valproico estando embarazadas porque los productos de metabolismo tienden a ser genotóxicos y teratógenos. ¿Sale? Aparte, pues esto hace que la molécula sea extremadamente dañina al hígado y esto traerá como consecuencia pues procesos
daño hepático. ¿Sale? Denme tantito chance, por favor. Muy bien, ya regresé. Entonces también veíamos el caso del omeprazol, que tiene grupos metilos y que estos también tienden a oxidarse. Entonces veíamos cómo uno de esos grupos metilos se hidroxila porque queda muy cercano a donde se encuentra el citocromo P450 en su forma de compuesto hidroxilado. Aquí tiene el OH, y entonces aquí vemos cómo pues el ataque puede ser en ese metilo e hidroxilar ese metilo y generar un alcohol primario, ¿verdad? Como es el único que tenemos en este caso, carbono, pues ni modo, será esa oxidación, es el primero y el único, entonces puede ser el alfa y el omega, ese es el que se va a hidroxilar. Y nos quedamos en esta parte que es la epoxidación de alquenos, ¿sí? En la epoxidación de alquenos, que también es una reacción de hidroxilación, pues tenemos que los alquenos, como el que teníamos aquí, la carbamazepina, que es un anticonvulsivo, va a tender a epoxidarse y formar esta especie que es un agente electrofílico muy, muy tóxico. Los epóxidos, que son anillos de 3 miembros, y las aciridinas, que también son anillos de 3 miembros, son muy tóxicos porque sus ángulos de enlace, chicos, deberían de ser, pues, de una hibridación SP3, 109.5 grados. Pero como están formando un anillo de 3 miembros, sus ángulos de enlace ahora tienen pues una tensión bastante grande, ¿sí? 60 grados. Entonces, hay más o menos una tensión de 50 grados que hace que estas moléculas, tanto los epóxidos como las aceridinas, tengan la capacidad de romperse fácilmente y unirse covalentemente con el DNA. Entonces, imagínense, entra por ahí un DNA, ¿no? DNA que tiene pares de electrones no compartidos, y entonces ataca a este carbono, rompe el enlace carbono-oxígeno y se queda unido covalentemente a lo que sería el epóxido, o en este caso también pues a la ciridina, ¿verdad? Y entonces el producto pues tendríamos a nuestro DNA unido covalentemente, eso se llama aducto, con este carbono que tenemos aquí, y luego este está unido acá, y luego se está unido a un oxígeno, ¿verdad? Y ese oxígeno, bueno, se queda como alcohol. Entonces, se forma esta especie, que es una especie ya covalente entre el DNA, RNA, proteínas, etcétera, lo cual pues trae como consecuencia toxicidad. Así es que el epóxido de carbamazepina es un producto altamente tóxico. La carbamazepina solo se puede, digamos, administrar 6 meses, ocurre el daño hepático y entonces se tiene que cambiar por otro fármaco, otros 6 meses para darle chance a que el hígado se regenere y de esta manera se pueda entonces volver a tomar en ciclos de 6 meses, 6 meses de descanso y otra vez 6 meses. ¿De acuerdo? Entonces ese epóxido que tenemos ahí, en estas posiciones, puede ser roto por enzimas como es la epóxido hidrolasa. Esa enzima epóxido hidrolasa lo que hace es introducir moléculas de agua, ¿verdad? Y podría romperla a ese epóxido, el agua va a ingresar de forma nucleofílica, H2O. Entonces ataca aquí y rompe el epóxido y se forma un diol. Y ya ese diol
es más estable, es menos tóxico, pero la enzima epóxido hidrolasa no abunda dentro del cuerpo. Entonces rápidamente se satura y al saturarse ya no puede seguir llevando a cabo este proceso y ahora pues quien se avienta el tiro es o el glutatión, que lo vamos a ver posteriormente, o cuando se acabe el glutatión, pues entonces sí ya viene la toxicidad con DNA, con proteínas, con enzimas. ¿Quedó claro? Sí. Sí, doctor. Entonces, cuando tengamos alquenos en moléculas, estos van a demostrar este tipo de toxicidad porque se van a metabolizar a epóxidos, ¿vale? Los alquinos también tienden a metabolizarse a epóxidos, por eso también son tóxicos. Muy bien, pasamos ahora entonces a la segunda reacción, que es la oxidación aromática. Ya vimos la oxidación alifática, ahora nos vamos con la oxidación aromática. Cuando tenemos anillos de benceno, como este que está aquí, mono, sustituidos, lo que hace citocromo P450 es que toma estos dobles enlaces del benceno y los convierte, como habíamos visto hace ratito, ¿no?, en epóxidos. Entre más alejado esté el doble enlace, es mucho mejor porque la enzima pues va a tener cierta restricción estérica, ¿no? Y entonces no puede llevar a cabo la formación del epóxido aquí, pues porque con todo este grupo funcional va a haber restricción estérica y lo mismo va a ocurrir de este lado, no se forma el epóxido porque hay restricción estérica. Entonces se forma entre las posiciones 3 y 4, ¿sí?, que son las que vamos a dictaminar a continuación, ¿va? Esta es la posición 1, esta es la posición 2, esta es la 3 y esta es la 4. Ahí es donde se va a formar ese epóxido. Una vez que ese epóxido se forma, de esas posiciones 3 y 4, entonces lo que va a ocurrir pueden ser tres características. Una de ellas es una ruptura no enzimática normal, donde de la posición 3 se rompe el epóxido hacia el oxígeno, ¿sí? Se vuelve a aromatizar el anillo y tenemos a nuestro producto de hidroxilación clásico de los bencenos monosustituidos, que sería el fenol en posición 4 o en posición para, como ustedes lo quieran ver. ¿Ok? Pero también puede ocurrir una reacción tóxica. La posición 3 es altamente electrofílica, como la veíamos hace rato. Entonces, cualquier nucleófilo que ande por ahí, DNA, proteínas, etcétera, puede atacar la posición 3 y romper el epóxido hacia la posición 4 y entonces unirse covalentemente con esa sustancia. Y esto pues genera lo que nosotros decíamos se conoce como un aducto. Los aductos son enlaces covalentes entre sustancias extrañas al organismo y moléculas endógenas. Y bueno, la otra que también vimos que podía ocurrir, pero en menor proporción, por tener muy poquita epóxido hidrolasa, es que se rompe el epóxido y nos genere este grupo 1,2 de hidroxibenceno. ¿Cómo se llaman los 1,2 de hidroxibencenos, chicos? Catecoles. Catecol. Entonces es un grupo catecol, ¿va? De estas, ¿cuál ocurre en mayor proporción? Normalmente la de acá arriba. Esta ocurre en mayor proporción. Cuando esto no ocurre, entonces sigue la reacción de tipo epóxido hidrolasa y pues se acaba rápido y entonces viene la reacción, vamos a ponerle así, 3, 2 y 1, de toxificación. Entonces, debemos de tener en cuenta que pues casi siempre debemos de bloquear esa posición número 4 para que no ocurra la formación de ese epóxido. Y esto también trae como consecuencia que el metabolismo de nuestros compuestos, al estar bloqueada esa posición, se vea disminuido y entonces su vida media aumente un poco. Entonces es un mecanismo un poco complejo, ¿verdad? Aquí tenemos a el hierro en estado de oxidación 4+, que es el ferrocarbonilo. Se forma esta unión directamente entre lo que sería el anillo de benceno y el ferrocarbonilo. Ahí está el oxígeno que se va a transferir y a través de una serie de, digamos, movimientos de electrones es que se forma el epóxido que nosotros veíamos, el cual se puede abrir ya sea directamente para formarnos el fenol, que es el 8,18, o a través de la ruptura mediante el ataque de estos nucleófilos endógenos. Entonces, chicos, si nosotros tenemos a la misma sustancia que habíamos visto hace rato, que es la aminoglutetimida, también conocida como Doriden, sabemos que esta puede tener múltiples procesos metabólicos. Veíamos que uno de ellos era la posición omega-1, ¿verdad? Entonces, este podría ser un metabolito.
pero también tiene un anillo de benceno monosustituido. Entonces, el otro metabolito que podemos tener es el de la hidroxilación en la posición para de nuestro anillo, que es esa posición. ¿Queda claro? Un mismo fármaco puede tener múltiples procesos metabólicos, muchos metabolitos, ¿sí? Si tiene los grupos funcionales adecuados para hacerlos, ¿verdad? Entonces, de este al menos, hasta ahorita ya estaríamos reconociendo dos diferentes metabolitos, ¿verdad? La hidroxilación de tipo alifática y la hidroxilación de tipo aromática. ¿Mm? Pero siempre, chicos, va a haber un metabolito que va a ser el más abundante, ¿sí? Es decir, el más estable, y ese es el que normalmente se reporta cuando se hacen los estudios de metabolismo. Se te salen muchos, muchos metabolitos, 20, 30 metabolitos te pueden salir de una sola molécula, pero unos van a estar en muy pequeñas cantidades y otros sí van a ser los principales. Entonces, los que se reportan son los principales, ¿verdad? Pero también teniendo en cuenta que se pueden tener más de esos metabolitos, ¿no? Si tú reportas tres, no quiere decir que solo se metaboliza tu molécula original en tres metabolitos, sino pueden ser 10, o pueden ser 5, o pueden ser nada más esos tres, ¿sí? Depende de los grupos funcionales que tenga. ¿Me siguen? Sí, sí, doctor. Muy bien. Entonces, acá tenemos otro ejemplo. Este ejemplo es muy interesante, es la acetanilida. La acetanilida es un producto que se utilizaba en la Alemania de principios del siglo pasado como fuente para generar colorantes, ¿sí? De hecho, todavía en algunas papelerías así de pueblito, a los colorantes les llaman anilinas, ¿verdad? Y te venden las anilinas de diferentes colores, la roja, la verde, la azul, la amarilla, porque precisamente para hacer estos colorantes se parte de la anilina, que es ese compuesto que les puse en rojo, y después se acetila, ¿sí? Con anhídrido acético para formar esa sustancia que es la acetanilida. Y de ahí ya se hace otra serie de reacciones para formar los colorantes. Como son colorantes basados en nitrógenos que tienen dobles enlaces unidos a otro nitrógeno, se le llaman colorantes diazoicos. Pero digamos, la base principal pues es partir de la acetanilida para después formar ese grupo diazo, ¿verdad? Bueno, pues resulta que las personas que trabajaban ahí en la Alemania utilizando este, estas materias primas como colorantes, si llegaban con algún dolor, ajá, a trabajar, se les quitaba el dolor. Y es porque, pues bueno, al momento de estar fabricando la acetanilida, pues este es un polvo muy fino, estamos hablando del siglo pasado, ¿verdad? Entonces no había muchas condiciones de seguridad, solo se ponían un pañuelo, un trapo en la boca y eso no era suficiente. Entonces aspiraban a las partículas de acetanilida. Y la acetanilida dentro del cuerpo, pues nosotros vemos que es un anillo de benceno, ¿verdad? Monosustituido, y como ya lo vimos hace ratito, se va a hidroxilar vía un epóxido primero y después una ruptura de ese epóxido espontánea para generarnos el producto de hidroxilación en posición para. Y entonces tenemos a esta molécula que se llama para acetil amino fenol, que pues la gente lo conoce como paracetamol, ¿verdad? O acetilaminofenol, acetaminofén. Entonces, llegaban con dolores y los dolores se les quitaban. ¿Por qué? Porque al estar respirando la acetanilida, esta se convertía en paracetamol y eso es lo que les quitaba los dolores. Así es como nace entonces el uso del paracetamol como un agente de tipo analgésico. ¿Me siguen? Sí, doctor. Entonces, la acetanilida no tiene ningún uso farmacéutico como tal, solo es un precursor para la generación de colorantes, ¿verdad? Muy bien. Como ya habíamos visto, cuando tenemos diferentes anillos de benceno se pueden formar epóxidos, pero existe una serie de compuestos aromáticos que son conocidos como los hidrocarburos aromáticos policíclicos. Un hidrocarburo
aromático policíclico, pues es eso, ¿no? Algo que está hecho de hidrógeno y carbono, por eso es hidrocarburo, muchos anillos aromáticos, por eso es policíclico. Y el representante de todos esos, por tener el efecto tóxico más arraigado, que es ser un carcinógeno, es el benzopireno. Creo que ya habíamos hablado un poco del benzopireno en la clase pasada, ¿no? Este se produce de la combustión incompleta y espontánea de cualquier cosa, ¿no? Si ustedes prenden un cerillo, ya se generó benzopireno. Si se fuma un cigarro, ya se generó benzopireno. Si le dan el llavazo a su carro, también ya se generó benzopireno. Y ahí lo podemos encontrar muy fácilmente, ¿verdad? Porque en el escape de nuestro carro, fíjense, este güey se aventó la puntada de agarrar el benzopireno, que es un aceite y que es mutágeno, con el dedo desnudo directamente. Ay, mira, piensan que es carbón, ¿verdad? Que está ahí producto de la combustión. Pero acuérdense que aquí hay un convertidor catalítico, ¿sí? Que lo que hace es llevar a cabo la destrucción de la mayoría de los gases que se generan de la combustión de la gasolina, y esto pues genera benzopireno. Entonces eso que tiene ahí en el dedo este pobre hombre es benzopireno, ¿sí? En su forma más pura. La gente le llama también hollín, ¿sí? Y se descubrió que era precisamente mutágeno y carcinógeno en 1824, porque resulta que en Londres, un lugar donde siempre está lloviendo y hace frío, todas las casas tienen pues una chimenea. Y entonces había muchas personas que se dedicaban a limpiar esas chimeneas, ¿verdad? Y resulta que pues un médico, Sir Percival Pott, se dio cuenta de que pues había una gran cantidad de personas que tenían cáncer de vejiga, y haciendo la historia clínica se percató que todos ellos trabajaban como limpiadores de chimenea. Entonces decidió hacer un experimento en el cual utilizó pues todo ese hollín que se genera en la chimenea, lo disolvió en acetona, ¿verdad? Acuérdense que estamos hablando de 1824. Y después con un pincel se lo untó a un ratón que le había rasurado la espalda, y a la semana el ratón ya había desarrollado tumoraciones. Entonces él no sabía, obviamente, ¿verdad?, que ahí estaba el benzopireno, sino solo hizo la relación de que el hollín era el causante de que las personas se enfermaran de cáncer, sobre todo cáncer de vejiga. Ujú. Entonces hay que tener mucho cuidado con esta sustancia porque si bien es un protóxico, necesita de metabolizarse, se metaboliza formando el epóxido en posiciones 7 y 8, como lo vemos aquí, posiciones 7 y 8, ¿verdad? Ese epóxido no es tan tóxico, se rompe por la enzima epóxido hidrolasa para generar el diol, pero después se forma otro epóxido entre las posiciones 9 y 10, que son estas. Y ese es el que va a ser tóxico. Ese segundo epóxido, ¿sí?, el que nosotros vemos aquí entre las posiciones 9 y 10, ¿verdad?, va a tender a reaccionar con la guanina, ¿sí?, o con cualquiera de las bases púricas y pirimídicas, y esto lo hará a través, pues, de una reacción de sustitución, ¿verdad? En donde, voy a ponerla aquí, ¿no? Tenemos a nuestro DNA, que sería en este caso la base púrica o pirimídica, generalmente es la púrica, ¿no?, que es nucleofílica. Y al ser nucleofílica y tener pares de electrones, pues ese nucleófilo lo que va a hacer es atacar hacia la posición 10, ¿pum?, y romper el epóxido hacia la posición 9, y eso nos da la unión de lo que sería el DNA, ¿no? En este caso, esta base nitrogenada pegada a el benzopireno doblemente metabolizado. Entonces, ¿quién lleva a cabo este proceso de metabolismo? Recuerden el CYP 1A1, familia 1, subfamilia A, isoforma 1. Uh-huh. Y cuando ese está muy activo, pues entonces puede metabolizar mucho hidrocarburo aromático policíclico y provocar entonces procesos de carcinogénesis. ¿Queda claro? Sí, doctor. Muy bien. Entonces hay muchos hidrocarburos aromáticos policíclicos, digamos el más sencillo policíclico pues sería el de 2 ciclos, ¿verdad? Sería el naftaleno. ¿Saben para qué se utiliza el naftaleno? ¿Alguna vez han escuchado el uso del naftaleno o lo han visto?
Se me olvidó ponerles aquí la fotito. Chicos, chicas, repo- Para, eh, no como insecticida, pero sí para espantar a las termitas. así es. ¿Quién normalmente se los pone? ¿Y en dónde? Ay, normalmente me mandan a mí a ponerlo. Oh, sí. Ok, pero se utiliza mucho en forma de bolitas, ¿verdad? Le conocen como naftalina y los ponen en los abuelitos o los bisabuelitos en sus roperos que normalmente pues son de madera. Bueno, ahora ya no, pero antes eran roperos de madera y eran muy atacados fácilmente por las termitas, entonces el naftaleno es una sustancia bastante fuerte y olorosa y provoca pues que las termitas se ahuyenten. Ujú. Si eso se les hace muy viejo, chicos, chicos hombres, cuando vayan al baño y vean unas bolitas que están ahí en el baño, ajá, unas bolitas blancas en los retretes, bueno, en el mingitorio sobre todo, estas bolitas blancas son de naftaleno. Ujú. También se utilizan para medio aromatizar, ¿no? El baño. Ajá, y para matar algunas bacterias, pero pues es un hidrocarburo aromático policíclico. El antraceno no tiene un uso como tal, simplemente es un producto, como les decíamos, de la combustión incompleta, igual que el benzopireno, ambos son altamente tóxicos, son mutágenos, son carcinógenos, y también tenemos al coroneno. Hay otro que es el metilcolantreno, ese es el que más se produce cuando uno fuma. Entonces fumas y la mayor parte del humo de cigarro contiene metilcolantreno y benzopireno. Por eso es que está muy relacionada, eh, digamos, el fumar con el desarrollo de cáncer, tanto en la boca, como en los pulmones, como gástrico. ¿Sabes? Pues decíamos, se forman esos epóxidos, ¿verdad? Y sobre todo el segundo epóxido 9 y 10 es el que tiene la característica de ser el que es atacado por las bases, en este caso es la guanina, ¿no? La desoxiguanina. Podemos ver que es desoxi, pues porque le falta el hidroxilo en la posición 2', por eso es desoxi, entonces se referiría al DNA. Y el nucleófilo sería entonces el grupo amino de la base nitrogenada que ataca la posición 10, se rompe el epóxido hacia la posición 9 y se genera el aducto de la desoxiguanina con el benzopireno, ¿verdad? Y ese aducto, pues es un enlace covalente que el organismo muy difícilmente puede reparar. Ajá. Lo puede hacer, pero la mayoría de las veces no lo hace. Y entonces eso trae como consecuencia que se perpetúe el daño y que esto pues provoque cáncer. Ujú. Ahí podemos ver una hebra de DNA. ¿Sí? Ahí tenemos una hebra de DNA y vemos cómo en la parte de acá abajo tenemos el aducto, ¿verdad? Ahí está la desoxiguanina pegada a mentira, es la parte de acá abajo, disculpen. La desoxiguanina pegada a lo que sería el benzopireno. Vamos a hacerlo un poquito más grande para que se vea mucho mejor. Entonces, ahora sí, vamos a borrarlos otra vez. Aquí está la desoxiguanina, que es 19, su grupo amino pegado covalentemente con este carbono, ¿verdad? Al momento de que se rompió el diol y pues se generó esa estructura que es eh, el aducto que nosotros llamamos como enlace covalente entre el DNA y una sustancia extraña a nuestro cuerpo. Normalmente las sustancias extrañas a nuestro cuerpo son electrófilos, ¿verdad? Y esos son los que forman aductos. Entonces, un electrófilo sería el benzopireno y el nucleófilo, pues sería nuestro DNA. Por eso es importantísimo reconocer que los electrófilos que son deficientes de electrones son muy tóxicos cuando los manejamos nosotros o los adquirimos a través de el medio ambiente o de nuestra vida diaria. ¿De acuerdo, chicos? Sí, doctor. Sí, doctor. Muy bien. Entonces, ¿qué citocromo es el que lleva a cabo todo este desmadre, dijimos? El de la familia 1, sobre todo el 1A1. ¿Mm? Ese convierte a los dos dioles, ajá, y esto provoca, ¿no?, que se una con el DNA y eso provoque una mutación y se convierte en cáncer. Entonces, ese CIP de la familia 1 lo que hace es activar tóxicos. Ya el de la familia 2, el de la familia 3, el de la familia 4, ya no generan
el segundo epóxido, solo se quedan con el primero, y después vienen las reacciones de fase 2, que les vamos a ver en la siguiente clase, y pues ya se glucuronida y entonces se puede excretar. Pero pues resulta que aunque tenemos poquita proteína del CYP1A1, recuerden que precisamente el humo de cigarro y cualquier humo es un agente inductor del CYP1A1. Entonces, si tú estás en un medio ambiente donde hay humo de cigarro, vas a aumentar la cantidad de este citocromo de la familia 1A1 y aparte los vas a metabolizar in situ. Por eso, muchas veces en la Ciudad de México se reportan altas incidencias de cáncer debido a la gran cantidad de, pues, contaminación asociada con el benzopireno. ¿De acuerdo, chicos? Sí, Sí, doctor. 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 ¿Alguna pregunta o duda hasta el momento? De mi parte no. Muy bien. Vamos ahora con otro proceso que se llama la desaminación oxidativa. La desaminación oxidativa, como su nombre lo indica, es quitar un grupo amino a través de un proceso de oxidación. Acuérdense que la oxidación es la pérdida de electrones o la ganancia de ¿quién? Se pierden De oxígeno. electrones o se gana oxígeno. Entonces, en la desaminación oxidativa se va a perder el grupo amino y se va a ganar este oxígeno que vemos ahí. ¿Ok? Esta sustancia que tenemos aquí se llama aminofeniletilamina, también se conoce como anfetamina. La anfetamina es metabolizada por CYP450 a través de este proceso de desaminación oxidativa. ¿Cómo ocurre ese proceso, chicos? Bueno, ese proceso va a ocurrir como lo hemos visto anteriormente, ¿sí? Vemos la estructura, podemos observar que aquí hay un átomo de carbono que sería el último, el omega, y también podemos observar que este sería el omega menos 1, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a hacer P450? Va a meter grupos hidroxilos en la posición omega menos 1, y entonces va a hidroxilar ahí va, esta posición. ¿Sí? ¿Me siguen? Sí, Sí. Al momento de hidroxilarla, chicos, esto se convierte en mitad amina, mitad alcohol, algo que se llama hemiaminal. Y los hemiaminales son inestables. Entonces, inmediatamente el oxígeno mete su par de electrones para formar un doble enlace y expulsa a el grupo amino en forma de amoníaco. Y ese es el producto de la desaminación oxidativa. O sea, la acetona más el amoníaco, que es un gas. ¿Me siguen? Sí. Muy bien. El producto final se llama fenilacetona. Uh-huh. Y la fenilacetona no lo produce ninguna ruta metabólica en nuestro cuerpo. Entonces puede servir como un biomarcador en la orina de que alguien consumió anfetamina. Cuando ustedes escuchan de que a alguien le hacen una prueba antidoping, ¿qué es lo que se busca, chicos, realmente en orina o en sangre? Metabolitos. Exactamente, los metabolitos, ¿sí? No vas a ir a andar buscando, quiero ver si consumió cocaína, ¿no? Y entonces vas a buscar cocaína en sangre y nunca la vas a encontrar. Nunca la vas a encontrar. ¿Por qué? Porque la cocaína, inmediatamente que ingresa a la sangre, ¿sí? La mayor parte se va a metabolizar por enzimas esterasas, ya lo vamos a ver cuando veamos reacciones de hidrólisis. Entonces vas a obtener metabolitos y esos son los que se van a excretar en orina o vas a tener en sangre, pero no vas a encontrar como tal vestigios de la molécula original, más si ya pasó mucho tiempo, ¿no? O sea, ya pasaron 2, 3 días, pues obviamente ya no va a haber nada de la molécula original, por eso tienes que saber metabolismo para saber qué metabolitos son los que vas tú a buscar utilizando diferentes técnicas analíticas, particularmente, como vamos a ver, un HPLC acoplado a masas es una de las técnicas más fuertes para detectar metabolitos. Pues cuando se está haciendo el desarrollo de un fármaco, también se tienen que evaluar los posibles metabolitos que se generen de ese fármaco, ya sea sintético o ya sea natural. De ambos se tiene que determinar cuál es su principal vía metabólica
¿sí? Para poderlos de alguna manera rastrear dentro del cuerpo. ¿De acuerdo, chicos? Sí. Doctor. Sí, doctor. Bueno, entonces, la anfetamina, dijimos, es esa sustancia. Ajá. ¿Qué otros metabolitos puede generar la anfetamina? La voy a poner aquí abajo. Ajá. Para que ustedes me digan qué otros metabolitos puede generar la anfetamina. Ya vimos que puede ser esta desaminación Oxidación oxidativa. aromática. Otra vez, por favor. De oxidación aromática. Hidroxilación aromática, ¿verdad? ¿En qué posición? Para. Que es la posición 4. Entonces podemos tener desaminación oxidativa, que es un metabolito, y el principal, que es la fenilacetona, pero también podemos tener la hidroxilación aromática, ¿verdad? Que es cuando se hidroxila en esa posición, y cuando se genera ese producto de hidroxilación en esa posición, ¿sí? La anfetamina todavía es mucho más activa que sin estar hidroxilada. Entonces vean cómo también a partir de moléculas, ajá, que nosotros ingresamos a nuestro cuerpo, podemos obtener sustancias que van a ser más activas que las originales. Esta sería, ¿eh? Porque se parece mucho, si ustedes le ponen aquí un OH y le ponen aquí otro OH, se parecería mucho, bueno, sin el último OH, se parecería a la dopamina, ¿verdad? La dopamina sería sin el metilo, así, ahí. Esta sería la dopamina, ¿verdad? Entonces, estas sustancias, las anfetaminas, lo que hacen es precisamente utilizar su gran parecido que tienen con las sustancias que conocemos como catecolaminas, que son la dopamina, la noradrenalina y la adrenalina. Ujú. Esa similitud de estructuras hace que tengan un efecto bien grande en el sistema nervioso central. ¿Me siguen, chicos? Sí, doctor. Sí. Muy bien. Aquí les menciono, ¿no? Que en la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, el ejército alemán utilizaba, les daba como si fueran dulces a sus soldados metanfetaminas, ¿ah? Porque, pues resulta que estas sustancias, al igual que la noradrenalina y la adrenalina, aumentan el estado, ¿no? De alerta, disminuyen el sueño, disminuyen el cansancio, ¿sí? Y te vuelven más agresivo. O sea, es el suero de el soldado este, ideal, ¿verdad? Que le dieron al Capitán América realmente fueron metanfetaminas. Pero pues trae como consecuencia también daño a nivel cerebral. Entonces muchos de ellos tenían daños y se volvían adictos a estas sustancias y las consumían así como dulces. El médico del Tercer Reich tenía el laboratorio que producía estas tabletas de metanfetamina. Entonces andaba produciendo alrededor de unos 7 millones de tabletas al mes para dárselas a el ejército. Entonces, pues doble ganancia. ¿Cuál es la diferencia entre una anfetamina y una metanfetamina? Bueno, lo vamos a ver más al rato, pero de una vez se los voy a este, explicar. La anfetamina es una amina primaria, que es esta que tenemos aquí arriba. La metanfetamina es una amina secundaria, o sea, tiene un metilo, por eso se llama met de metilo, anfetamina. Ajá. Y la metanfetamina más conocida de todas es la metilendioximetanfetamina, que es esta, MDMA. Ujú. Que en inglés, pronúncienlo ustedes en inglés, ahí en su casa, se le conoce de esta manera. ¿Cómo se le conoce? Éxtasis. Éxtasis, ¿no? El éxtasis. O las llamadas tachas, que pueden ser una mezcla de metanfetaminas y de anfetaminas. ¿Sí? ¿Me siguen? Sí, doctor. ¿Cómo se metabolizaría, por ejemplo, el éxtasis, chicos? Ya vemos que el anillo de benceno ya está ocupado. Pero pues estamos viendo ahorita una reacción, ¿verdad?
clásica para las anfetaminas y metanfetaminas. ¿Cuál es? También por la desaminación. La desaminación oxidativa. Entonces aquí se mete un grupo OH, este mete su par de electrones y expulsa ya no amoníaco, sino metilamina, y se forma también un derivado de la fenilacetona, solo que el derivado de la fenilacetona ahora tendrá aquí este grupo metilendioxi. Y ese es el que se busca y es el que se encuentra en orina para saber que una persona consumió o no consumió este tipo de sustancias. ¿Queda claro? Sí, Creo que todos han escuchado acerca de el antidoping que se les hace a los deportistas con el fin de evitar que abusen de sustancias para aumentar su rendimiento. Bueno, pues el análisis que se hace precisamente a su orina es a través de la búsqueda de metabolitos, de muchos. Ellos tienen una base de datos muy, muy grande, inyectan al HPLC, el HPLC determina un montón de picos que van a estar en la orina y de ahí los compara con el análisis de masas, pues con los que se encuentran en su base de datos, obviamente de moléculas que se pueden utilizar para aumentar el rendimiento. Habrá otras que sean novedosas, es decir, que se hayan sintetizado apenas en un laboratorio y se anden probando de forma experimental en algún atleta. Eso ocurrió mucho en la ex Unión Soviética. Entonces, por eso no podían detectar de qué sustancia se trataba como tal, porque pues no existía en la base de datos, ¿no? Ya hasta que de pronto empezaron a encontrar patrones muy característicos solo en los atletas rusos, pues, se dieron cuenta de que eran nuevas moléculas y ahora ya están dentro de la base de datos. ¿Sabes? sí. Bueno, pues miren, ahí tenía la metanfetamina, también conocida como éxtasis. Muy bien. Vamos con otro tipo de reacción, que es la formación de sulfóxidos. También es una reacción de oxidación. Esta se da principalmente cuando tenemos tioéteres. Los tioéteres, acuérdense, son grupos que van a estar unidos a través de un enlace de azufre, que ese es un tioéter. Y cuando son muy voluminosos, los grupos R, ¿sí?, se lleva a cabo este proceso que se llama sulfoxidación. En esta es importante que se la aprenda porque luego uno se los pregunta en los exámenes de doctorado y ya se les olvida. Este proceso de sulfoxidación ocurre, les decía, cuando tenemos tioéteres de este tipo y que son muy voluminosos. Ven aquí como tenemos toda esta parte de aquí y todo este grupo grandote de acá. Entonces son tioéteres muy voluminosos. El caso que les voy a mencionar ahorita es el del antiparasitario que se llama albendazol. Creo que todo el mundo farmacéutico debería de conocerlo y al menos haberlo tomado una vez en su vida, ¿no? Acuérdense, o mejor dicho, reculo lo que dije. Al menos lo debería de haber tomado 2 veces al año. Ajá. Porque acuérdense, necesitamos metabolizarlo. Necesitamos desparasitar cada 6 meses. Y uno de los fármacos más nobles es el albendazol para desparasitar. ¿Por qué? Porque el albendazol, chicos, es una sustancia que es muy poco soluble en agua, ¿sí? Al ser muy poco soluble en agua, su biodisponibilidad es muy baja, alrededor de un 5% nada más. Por lo tanto, no se absorbe, ¿sí? Mucho, solo ese 5%. Todo lo demás se queda a nivel del tracto gastrointestinal, que es donde tenemos la mayor cantidad de los parásitos, ¿verdad? Yardias, entamebas, pues están en el intestino, ¿sí? Tenias, solitarias, como ustedes le quieran llamar, también, bueno, pueden viajar hacia otros órganos y tejidos, pero normalmente se alojan ahí, pues donde se pueden chingar los nutrientes que uno está pasando del estómago al intestino. Entonces, por eso es que habitan ahí. Y como el albendazol, pues actúa nada más, digamos, de forma local, pues es uno de los medicamentos más útiles para tratar las parasitosis. Ajá. Se conoce que es un carbamato de benzimidazol, este es el grupo carbamato que tenemos aquí, y este heterociclo, pues es el benzimidazol. Y tenemos también, pues, el grupo tioéter. Ese grupo tioéter se va a oxidar a el sulfóxido y ese es uno de los metabolitos, ¿sí? Después se va a seguir oxidando y se va a formar la sulfona, que es cuando tenemos dos grupos o dos oxígenos con dos dobles enlaces, y esa normalmente es mucho más soluble en agua, pero generalmente pues provoca inactividad. ¿Sabes?
Entonces, el primero que se forma, el sulfóxido, se llama sulfóxido de albendazol y es tan activo como el albendazol. Por eso les digo que aparte pues, es una molécula muy noble porque tanto la molécula original como su metabolito son igual de activos. Acuérdense que esto lo llamamos cofármacos. Ya cuando se forma el sulfóxido, la sulfona, perdón, ya no es activa, la sulfona del albendazol ya no es activa y entonces se puede excretar. ¿De acuerdo, chicos? Sí, doctor. Sí, doctor. Acá tenemos un agente para tratar diferentes procesos del sistema nervioso central, antidepresivos tricíclicos, ¿no? Y uno de estos es la clorpromacina. Fíjense cómo la clorpromacina tiene muchos por ahí, si ustedes observan, tiene muchos grupos que podrían metabolizarse, pero ahorita pues estamos viendo precisamente la sulfoxidación y entonces tenemos ahí un azufre, que es este que está aquí, y, y que pues tiene dos grupos muy voluminosos, entonces ese se tiende a oxidar para formar el sulfóxido de clorpromacina, que también es activo, y después seguirá la formación de la sulfona, que ya es inactiva, ¿verdad? ¿Qué otros metabolitos podríamos encontrar nosotros o predecir en el caso tanto de el albendazol como de la clorpromacina, según lo que hemos visto? Aromática ¿De quién? ¿Del albendazol o de la clorpromacina? de la clorpromacina. Ok, porque aquí, si ustedes observan, ya tenemos bastante, digamos, impedimento estérico como para que se llevara a cabo una hidroxilación, y si se lleva a cabo sería para con respecto a este nitrógeno, entonces sería en esa posición. Ajá. Pero pues es mucho más difícil por el impedimento estérico. Pero en el caso, por ejemplo, de la clorpromacina, pues esta tenemos un azufre, ese azufre puede dirigir hacia la posición, ay, perdona, que no veo dónde está mi cursor. El azufre puede llevarnos directamente hacia la posición para con respecto a él, pero también el nitrógeno nos puede llevar hacia la posición para con respecto al nitrógeno. Entonces podemos tener hidroxilación tanto en la parte de arriba como en la parte de abajo. No las dos, ¿eh? No las dos así que se forma un catecol, no, eso no pasa. O se forma una o se forma la otra. ¿Sale? Sí, Y también pues por ahí tenemos cadenas alifáticas, ¿no? Que se pueden hidroxilar. Fíjense cómo aquí está omega y aquí está el omega menos uno. Y eso va a traer como consecuencia otras reacciones que vamos a ver al final. ¿Sale? sí, doctor. Chicos, ¿qué nada más dos personas vinieron a clase o qué? Doctor, Dígame. el del albendazol también, la cadena alifática podría tener esta interacción, ¿no? Efectivamente. Ajá. Tenemos átomo de carbono omega, ¿sí? Que sería y este es el omega menos uno, pero vamos a ver que se va a dar en la omega menos dos despuesito, cuando veamos la S desalquilación. ¿Sí? Y cuando veamos la N desalquilación, pues vamos a ver cómo aquí también se da, bueno, en la omega menos uno, pero si fuera aquí una cadena de tres átomos de carbono, sería omega, omega menos uno, y aquí sería omega menos dos. Y aquí se llevaría a cabo la hidroxilación, pero eso lo vamos a ver más adelante. Entonces ya podemos nosotros de alguna manera, conociendo estas reacciones, poder predecir los diferentes metabolitos, no solo de moléculas que ya existan, como son sus fármacos, sino de nuestras propias moléculas y de nuestros eh, sustancias que estemos trabajando en nuestras tesis. ¿Para qué nos va a servir? Bueno, igual y para nada o igual y para mucho. Ajá. Porque si estás en el hospital, por ejemplo, ves que hay una reacción adversa, ¿sí? No sabes qué medicamento o no te sabe decir el paciente qué medicamento se tomó, bueno, pues puedes hacer tú un análisis para determinar en sangre diferentes metabolitos de fármacos que se pueda estar tomando ese paciente, si es que él te dice, y si no, pues tú elucidarlos, ¿verdad? Es como tener un extracto de plantas y ver
cuáles serían los productos que genera esa planta, o sea, los metabolitos secundarios. Lo mismo ocurriría en la sangre, ¿no? Entonces, muchas de las veces no nos damos cuenta de la importancia que tienen algunas cosas y las vemos de forma muy superficial, pero pues tiene campo para todo. Ya vimos que no solo en el deporte, en las intoxicaciones, en el diseño de moléculas bioactivas, ¿sí? Tanto naturales, sintéticas o biotecnológicas, siempre hay que saber cómo se metabolizan las sustancias. Bien, existe otro proceso de oxidación que se llama desulfuración. Normalmente la desulfuración ocurre cuando tenemos grupos tionas. Las tionas son azufres que están formando un doble enlace, como si fuera una cetona. Tio, cetona, sería y este sería cetona, ¿no? Como este tiene azufre, pues se llama tiocetona, pero pues, se abrevia como tiona. Las tionas son muy conocidas en fármacos y sobre todo también en sustancias que se utilizan como insecticidas. Esta sustancia que está aquí se llama paratión y se llama paratión pues precisamente porque tiene ese azufre. Resulta que un citocromo específico que solo está en los insectos, ¿no? Y que no lo tenemos los humanos, convierte al paratión en el metabolito que se llama paroxón. Y el paroxón es 100,000 veces más tóxico que el paratión. Entonces, ¿qué ocurre? Que en el insecto detecta que hay paratión, lo metaboliza a su citocromo P450 y ahí mismo se suicida el insecto porque lo convierte en paroxón. Mientras que el humano no puede convertir al paratión en paroxón y entonces si bien es tóxico el paratión, no lo es tanto como sería el paroxón. ¿Queda claro? ¿Por qué? Porque los insectos no saben de metabolismo. Nada, no es cierto. Es, digamos, una ventaja que siempre queremos nosotros en farmacia, ¿verdad? Poder atacar una ruta biosintética o una enzima o un receptor que esté en el agente etiológico, pero que no esté en nosotros para que no nos produzca un daño. Entonces, este es un insecticida organofosforado, ¿verdad? Tanto paratión como paroxón, que se utiliza mucho pues para matar insectos. Primero se descubrió el paroxón, pero como era muy tóxico para los insectos y también para el humano, entonces se diseñó el paratión, ¿no? Que se vendría a ser un protóxico, pero solo para insectos. En el caso de abajo, chicos, tenemos esta sustancia que se llama tiopental. El tiopental se utiliza mucho para llevar a cabo, eh, digamos, cirugías o intervenciones que requieren una rápida recuperación. Es decir, tú vas a un consultorio y te hacen una cirugía ambulatoria, entonces, pues sí te tienen que dar algunos analgésicos o algunos relajantes musculares, etcétera, que se metabolizan rápido para que tú puedas salir por tu propio pie, entre comillas, ¿no? Alguien más te debe de sacar. Si les han hecho alguna vez una endoscopía, en las endoscopias, pues te administran sustancias, ¿no? Para que te relajes y te duermas tantito, pero tantito nada más. Y normalmente pues utilizan a sustancias de vida corta y uno de ellos es el tiopental. Eh, pues, muy riesgoso porque digamos, su índice de terapéutico es un poco, su ventana terapéutica es muy cerrada, pero se utilizaba mucho. ¿Por qué? Porque resultaba que que el tiopental más rápidamente atraviesa la barrera hematoencefálica porque tiene este azufre que lo hace más lipofílico. Pero una vez que ya la atraviesa, se metaboliza al correspondiente alcohol y esto, o sea, se pierde el azufre, por eso es una desulfuración. Esto hace que se pierda también el efecto y entonces te despiertes rápidamente. Oiga, pero usted dijo que solo en tionas. Bueno, recuerden que una tiona, al igual que una cetona, está en equilibrio tautomérico con, en el caso de la cetona, el equilibrio tautomérico es ceto enol. Y entonces tenemos aquí un alcohol y acá un doble enlace y acá un grupo R. Entonces, ceto será
esta parte, y en doble enlace ol será esta de acá. Bueno, en el caso de las tionas, pues se comportan exactamente igual, solo que ellos forman un tioenol, que sería SH, carbono doble enlace sencillo. Entonces aquí estamos poniendo la estructura del tiopental en su forma de tioenol. ¿Sí lo ven? Doble enlace, azufre. Doble enlace, carbono, azufre. Doble enlace, carbono, azufre. Pero puede estar en su forma tautomérica de tiona. Y esta es la que este, es metabolizada por P450. ¿Queda claro, chicos? Sí, doctor. Sí, doctor. ¿Cómo se lleva a cabo el mecanismo de esa reacción? Pues muy sencillo, ¿no? El OH entra aquí, ¿sí? Se rompe un doble enlace y al romperse ese doble enlace nos queda un grupo tiol. El oxígeno mete su par de electrones para formar el doble enlace y expulsa a ese grupo tiol en forma de ácido sulfídrico. Así es como sale ese azufre en forma de ácido sulfídrico apestosísimo. El ácido sulfídrico es el que le da el olor al huevo que se está descomponiendo. Si alguna vez han olido un huevo que se está descomponiendo, está liberando ácido sulfídrico y es apestosísimo. ¿De acuerdo, chicos? Sí, doctor. Sí, doctor. Continuamos entonces ahora con las reacciones de desalquilación. Tenemos 3 reacciones de desalquilación para éteres, que son los que contienen oxígeno, para tioéteres, que son los que contienen azufre, y para aminas, que pueden ser secundarias o terciarias. Si es para éteres, se llamará O desalquilación. Si es para tioéteres, se llamará S desalquilación. Y si es para aminas, se llamará N desalquilación. Entonces vamos a ver primero la O desalquilación, o sea, para éteres. Y aquí tenemos un ejemplo. Este se llama fenacetina. La fenacetina también era un producto que se utilizaba para hacer colorantes. ¿Sí? ¿Y qué es lo que va a hacer P450? Tenemos al átomo de carbono omega y tenemos al átomo de carbono omega menos 1. ¿Dónde va a hidroxilar P450? No me haga menos uno. En omega menos 1. Y se forma esta especie hidroxilada que tenemos a continuación, que es mitad alcohol y mitad éter. Ese se llama hemiacetal. Los semiacetales son inestables, entonces este oxígeno mete su par de electrones para acá para formar un doble enlace y rompe el enlace carbono-oxígeno. Y ese oxígeno toma el hidrógeno que tenemos aquí para formar el fenol correspondiente. Y como este oxígeno metió su par de electrones y formó un doble enlace, ¿eh? Al formar ese doble enlace, oxígeno, carbono, tenemos un hidrógeno y luego tenemos un metilo, eso se convierte en acetaldehído. Entonces, la O desalquilación, si tenemos un grupo etilo, nos genera la pérdida del grupo etilo en forma de acetaldehído y la recuperación de nuestro fenol. ¿Cómo se llama este fenol, chicos? Acetaminofén, ¿no? O paracetamol, ¿verdad? Entonces es otra manera en que se administró una sustancia que se creía que tenía efecto para quitar el dolor y para quitar la fiebre, que era la fenacetina, pero después se dieron cuenta que realmente el que tenía el efecto, pues era su producto de metabolismo, o sea, el paracetamol. Entonces, por 2 vías diferentes se llegó a determinar que el producto de metabolismo era el bueno y que era el acetilaminofenol, ¿no? Y entonces ya dejaron de administrar estas sustancias y ahora se administra directamente el paracetamol. ¿Queda claro? Sí, doctor. Es una reacción de O desalquilación. Esto ocurre mucho, chicos, cuando tenemos éteres, sobre todo éteres pequeños. ¿Eh? Anteriormente vimos un éter que tenía un grupo etilo, este tiene un grupo metilo. ¿Qué va a ser P450? Pues aquí no hay de otra. Es el omega y aparte es el alfa. Entonces ahí es donde se va a llevar a cabo la hidroxilación. Al hidroxilarse ese carbono, chicos, les voy a poner aquí arribita que sí puedo ver. Ajá. Cuando se hidroxila ese carbono, entonces tenemos CH2, oxígeno, todo lo demás que está unido en el caso de la codeína,
y el OH aquí, ¿sale? Ese es lo que hizo P450. Esto nuevamente es un mitad alcohol, mitad éter, entonces es un hemiacetal, inestable. Y al ser inestable, ¿qué va a ocurrir? Que el oxígeno mete su par de electrones para acá para formar un doble enlace y el enlace carbono-oxígeno se rompe para tomar el hidrógeno de acá y generar un fenol, que es este que tenemos aquí. Ese fenol se llama morfina. Ajá. ¿Y cómo sale el grupo metilo? Pues cuando este oxígeno metió su par de electrones, formó un doble enlace sobre este carbono que ya tenía dos hidrógenos. Y eso se llama formaldehído. Entonces, en las reacciones de o desalquilación, cuando tenemos grupos metilos, lo que se genera es la oxidación del grupo metilo hasta formaldehído. Y por otra parte, se obtiene el alcohol correspondiente. La codeína, chicos, es un agente natural que se obtiene del opio, ¿sí? Cuando son agentes naturales, se les conoce como opiáceos. Cuando son agentes no naturales o sintéticos, se les conoce como opioide. Entonces hay una diferencia entre un opiáceo, que es el natural, el que se extrae de la planta, y el opioide. Oide significa se parece a, ¿no? Así como humanoide, que es como si tuviera la forma de un humano, pero no es un humano. Pues opioide es como si fuera algo que se parece a lo que se saca del opio, pero no se saca del opio, sino se sintetiza, como es el caso de la heroína. La heroína no es una sustancia natural, se tiene que sintetizar a partir de la morfina, y entonces ya no entra dentro del grupo de los opiáceos, ya sería un opioide. ¿Cuál es el opioide ahorita que todo mundo conoce y está en boca de todos? Bueno, ojalá y no, no está en boca de todos, pero me refiero que se habla mucho acerca de su uso, sobre todo en los Estados Unidos y en el norte de México. El fentanilo. El fentanilo, ajá, porque actúa a nivel de receptores opioides, que precisamente por eso se llaman así receptores opioides, mu, kappa, delta. ¿Sale? Muy bien. En el caso de la codeína no tiene un efecto analgésico. ¿Cuál es el efecto de la codeína? Antitusivo. Es un antitusivo, entonces se da normalmente en jarabes para personas que tienen tos. Y se daba mucho en niños, pero después se dieron cuenta que los niños abusaban del consumo, hasta fingían la tos para que les dieran más jarabe. ¿Por qué? Porque la codeína se metaboliza a morfina y entonces los chavillos estaban súper viajados, ¿verdad? Con su jarabe. Entonces, fíjense, la codeína era OTC, háganme el pinche favor. Lo podías ir a comprar, aquí un jarabe de codeína para mi chamaco que tiene tos. Y te lo daban sin necesidad de receta. Ya después de que vieron que en el proceso metabólico se convertía a morfina, entonces ya lo catalogaron, ¿sí? En una de las fracciones, que ahorita también ya está catalogado otro de los opioides que se utiliza mucho para tratar el dolor y que anteriormente pues estaba en el grupo 4 y ahora ya lo subieron, ¿no? Al grupo 2. ¿Cuál es ese opioide? El tramador. El Tramador. tramador. Entonces, fíjense cómo a veces el desconocimiento de nuestro propio gremio, chicos, hace que uno haga pendejada y media. Y más si arriba de nosotros hay médicos, ¿eh? Que todavía desconocen mucho más. Entonces, pues estos hacen y deshacen y a veces no les parece mucho nuestra opinión. Y hablo del caso de México, porque en otros países nuestra figura del farmacéutico es súper respetada, pero aquí apenas tratando de entrar en el equipo, ¿no? Tenemos ni 6 años de que nos pusieron ya en la Ley General de Salud como parte del equipo, antes solo éramos técnicos, ¿verdad? Entonces sí es muy importante conocer toda esta parte, tener un background farmacológico muy importante, porque así como ustedes, yo también soy farmacéutico, solo que mi inclinación es un poco más hacia la química farmacéutica. ¿Sí? ¿Queda claro? Sí, doctor. Entonces, ¿qué efecto tiene la codeína? Es un antitusivo, no es analgésico. Pero cuando se metaboliza se convierte a la morfina, que es analgésico, uno de los más poderosos, pero no es antitusivo.
Entonces, podemos observar aquí cómo hay cambios en las actividades de un fármaco original versus su metabolito, que adquiere una nueva actividad biológica y pierde la inicial. ¿Por qué, chicos, la morfina no se puede dar por vía oral? O sea, ¿por qué no hay tabletas de morfina? ¿Por qué no hay chiclitos de morfina? ¿Por qué no hay formas farmacéuticas orales de morfina? Una, por ejemplo, una solución o un jarabe. ¿Por qué? Piénsenle. ¿Qué hace el metabolismo? ¿Qué dijimos que es lo que hace el metabolismo? Su función principal. Producir compuestos Sintesis polares. polar. Convertir una sustancia que es no polar o menos polar en una que es más polar. Entonces aquí tenemos a la codeína, que sería la menos polar, y a la morfina, que sería la más polar. Entre más polar sea una molécula, más difícil va a ser que se pueda absorber, porque acuérdense, para absorberse por la vía de la difusión pasiva, debemos de tener características no polares que se miden con lo que conocemos nosotros como el logaritmo de P o el log P, que nos indica qué tan graso, digamos, es nuestra molécula versus su solubilidad acuosa. A mayor log P, hasta cierto punto, la molécula puede atravesar fácilmente las membranas porque lo no polar se disuelve en lo no polar. Pero si tenemos algo polar, como es la morfina, que tiene dos grupotes OH y aparte el nitrógeno que vemos ahí de amina terciaria y aparte el éter que tenemos acá en medio, eso lo hace muy polar. De manera que cuando tú lo administras por vía oral, es tan polar la morfina que no se puede absorber. Va a actuar a nivel de tracto gastrointestinal, sí, pero no va a llegar a sistema nervioso central. ¿Me entienden? Sí, doctor. ¿Cuáles son los efectos de los opioides en el sistema nervioso entérico, chicos? El sistema nervioso entérico es el que está en el intestino. Por si no lo recordaban, tenemos un segundo cerebro y ese está en nuestras tripas. Y se llama sistema nervioso entérico. Sistema nervioso entérico, de enterón, que es intestino. Ahí hay una gran cantidad de neurotransmisores, ¿sí? Está dopamina, noradrenalina, adrenalina, está también acetilcolina, obviamente están eh, estas sustancias que producimos que se llaman endorfinas y que actúan sobre los mismos receptores que actúa la morfina. Endorfina significa morfina endógena, ¿eh? Y normalmente estos son péptidos. Entonces, ¿cómo actúa la morfina en el sistema nervioso entérico, chicos? ¿Qué hace? Efectivamente, la mayoría de los que son drogadictos, chicos, tienen este problema, sobre todo cuando utilizan opioides, ¿verdad? No cagan, ¿eh? 2, 3 semanas, imagínense, yo con un día, o sea, ya no puedo. Imagínense 2 o 3 semanas estando con pues, el DC tapado. Es una cosa terrible. Ajá. A alguien se le ocurrió, dijo, ay, si este efecto adverso yo lo puedo convertir en un efecto principal para que una molécula actúe, así que tapándome, ¿cuándo? Pues cuando tengo este proceso que le conocemos como diarrea. Ajá. ¿Cuál es el fármaco más utilizado para tratar la diarrea o para parar la diarrea? ¿La loperamida? La loperamida. Y la loperamida es un opioide, por si lo habían olvidado. ¿Sí? ¿Dónde actúa la loperamida? En el sistema nervioso entérico, que es del intestino. ¿Sí? ¿Por qué la loperamida no nos produce alucinaciones y todos esos efectos como lo hacen la mayoría de los opioides? Pues porque no se va a absorber fácilmente y no va a atravesar barrera hematoencefálica. ¿Sí? Es un opioide muy polar que solo actúa a nivel gastrointestinal. La loperamida, sí, esa que alguna vez ustedes han utilizado, es un opioide y actúa a nivel sistema nervioso entérico como agonista de los receptores Mu que están en nuestras tripas.
¿Queda claro? Si alguna vez ustedes vieron Doctor House, ¿sí? Doctor House se la pasaba en el baño intentando cagar, pero no podía. ¿Por qué? Pues porque era adicto a los opioides. ¿Me siguen? Sí, Sí, doctor. sí, Muy doctor. bien. Vamos con la N-desalquilación, ¿sí? La N-desalquilación, chicos, al igual que la O-desalquilación, es la pérdida de grupos alquilos, pero estos van a estar unidos, como estamos hablando de N-desalquilación, a aminas, y pueden ser tanto aminas secundarias como pueden ser aminas terciarias, ¿verdad? O aminas primarias también puede ocurrir. Entonces aquí tenemos otro antidepresivo tricíclico que es la imipramina, ¿no? Ya vimos que andan por ahí descubiertos los anillos de benceno y que entonces podemos tener hidroxilación aromática. Aquí quien manda es el nitrógeno. Entonces la hidroxilación solo se va a dar en esta posición porque es la posición para con respecto al nitrógeno. Y del otro lado, pues también vamos a tener hidroxilación aromática en esas posiciones, ¿verdad? Pero ahorita estamos viendo la N-desalquilación y podemos observar que hay grupos alquilos pequeñitos que son los metilos. Entonces, ¿qué va a hacer P450? Va a hidroxilar esa posición, se genera el hemiacetal, bueno, que en este caso, como tiene nitrógeno, se llama hemiaminal, y ese hemiaminal es inestable. El oxígeno mete su par de electrones para generar formaldehído y pues ya se rompe el enlace carbono-nitrógeno pasando de una amina terciaria a una amina secundaria, ¿sale? Esta amina secundaria se puede seguir N-desalquilando porque tenemos otro grupo metilo y convertirse en una amina primaria. ¿Me siguen, chicos? Sí, doctor. ¿Cuál es Doctor. Sí, el objetivo del metabolismo de fármacos? Ya lo dijimos hace rato, N veces. no compuestos por eso. Formar compuestos que cada vez sean más polares y por ende más solubles en agua. Uh-huh. ¿Quién es más soluble en agua? ¿Una amina terciaria, una secundaria o una primaria? ¿Y por qué? Una mina primaria, Una porque puede primaria. formar mayor cantidad de hidrógenos con todo donador. Ok, no entendí muy bien lo que dijiste, pero creo que iba en cuanto a la formación de puentes de hidrógeno, ¿verdad? Efectivamente, una mina primaria puede formar 3 puentes de hidrógeno. Los amarillos son los pares de electrones, serían como aceptor, y los hidrógenos que tenemos aquí ácidos serían como donador. Entonces, en el caso de una mina primaria, se pueden formar 3 puentes de hidrógeno. ¿Y con quién va a formar puentes de hidrógeno? Pues con el agua, ¿verdad? Ta, 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 ta. Así es que una molécula de amina se puede rodear de 3 moléculas de agua, generando así que esta amina se pueda solvatar más fácilmente. ¿Cuántos puentes de hidrógeno podría formar una amina secundaria? 2. 2. Una como donador, que sería el NH, y otra como aceptor, que es el par de electrones. ¿Y cuántos puentes de hidrógeno podría formar la amina terciaria? 1. Solo uno. ¿Y eso como aceptor? Entonces, por eso es que las aminas terciarias se tienen que metabolizar a las secundarias y las secundarias a primarias para hacerse más soluble en agua y que se pueda solvatar más fácilmente nuestra molécula y por lo tanto se pueda excretar. ¿Ok? Sí, doctor. Muy bien, vamos con otro ejemplo. El caso, por ejemplo, del metamisol sódico. Todo el mundo tal vez hemos escuchado hablar de su nombre comercial, neomelubrina o metamisol. Prohibidísimo en la mayoría de los países, excepto en el nuestro. Desde los 70 está prohibido en la mayoría de los países, excepto el nuestro. Incluso a los niños se les daba neomelubrina. No sé si todavía se les siga recetando, cosa que se me hace una locura, porque estas pirazolonas, ¿sí?, normalmente dañan a la médula ósea, ¿verdad? Y en niños que están en crecimiento, pues esto puede traer consecuencias fatales. El metamisol es un analgésico, pero también tiene un efecto muy bueno como antipirético, eso sí, es el mejor antipirético que hay, incluso mejor que el acetaminofeno, que el paracetamol. Solo que, bueno, pues también conlleva otros efectos como disminución de la presión sanguínea, bla, bla, bla.
pero es muy, muy utilizado. Entonces, tenemos aquí a nuestra pirazolona. Si ustedes ven, la pirazolona tiene un montón de grupos donde se pueden llevar a cabo reacciones de metabolismo. Podemos identificar la hidroxilación aromática, pero también hay un chingo de metilos, ¿verdad? Este, por ejemplo, puede sufrir una hidroxilación alifática, hidroxilarse ahí, pero lo que estamos viendo ahorita es la N-desalquilación. Entonces, aquí podemos observar que hay un nitrógeno que tiene un grupo metilo, es una amina terciaria, y también tenemos otra acá, que es otra amina terciaria. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace P450? Hidroxila, como lo vimos en la parte de acá arriba, forma el hemiaminal, después se rompe para generar, aquí se me olvidó ponerles, el metilo se va, como en el caso de la O-desalquilación, generando formaldehído. Entonces, este metilo se pierde generando formaldehído, que es el producto ya de oxidación. Y se convierte ahora en la amina secundaria. Y se puede así seguir desalquilando hasta formar la amina primaria y entonces tener a nuestras moléculas más solubles en el agua. ¿De acuerdo? Sí, Sí, doctor. sí estoy de Esa es acuerdo. la N-desalquilación. Y ahora vamos a ver la S-desalquilación. La S-desalquilación, pues es lo mismo, solo que ahora en tioéteres. Oiga, pero usted dijo que los tioéteres se sulfoxidaban. Sí, dije que los tioéteres se sulfoxidaban siempre y cuando fueran muy impedidos estéricamente. Pero si son éteres que tienen una cola pequeñita, pues esta se puede romper a través de la S-oxidación. Entonces aquí vemos que este tioéter, que se llama mercaptopurina, ¿sí? Es un éter pequeñito, es un tioéter pequeñito. Entonces, ¿qué hace P450? Pues el único átomo de carbono que tiene lo hidroxila. Forma esta especie que se llama hemitiocetal, por el azufre. Igual, el hemitiocetal es una estructura muy poco estable. Mete su par de electrones para generar formaldehído, que es este que tenemos acá. Y el enlace carbono-azufre se rompe y toma el protón de nuestro alcohol para generar el tiol. Entonces, una S-desalquilación, lo que ocurre es que se va a romper nuestro tioéter y nos va a formar un grupo tiol. ¿Y cuando ocurren las S-desalquilaciones? Normalmente cuando tenemos alquilos pequeñitos, metilos o etilos. Puede ocurrir en el propilo, que era el caso que me preguntaban hace ratito. Sí, también puede ocurrir en el propilo. Cuando teníamos, por ejemplo, el albendazol. Acuérdense que el albendazol 1, 2, 3 tenía esta estructura, ¿verdad? Ahí el anillo de benzimidazol y el carbamato de metilo. Entonces, tenemos un tioéter, este ya está un poco más grande, pero el grupo propilo también se puede oxidar. ¿Dónde se va a oxidar? En esta posición, para formar el hemitiocetal, exactamente este que tenemos aquí. Y cuando se rompe, pues nos genera el tiol correspondiente de lo que era el albendazol, más 1, 2, 3, el carbonilo, que va a tener 3 átomos de carbono. Y ese carbonilo que tiene 3 átomos de carbono se llama propanal o propanaldehído. ¿De acuerdo, chicos? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Muy bien. Bueno, te preguntarán por qué no les doy las 2 horas y media de clase. Imagínense 2 horas y media de ver química. Ajá. Para nosotros los químicos nos encanta, pero para los que no les gusta mucho la química, desde que empezamos a hablar de las reacciones de oxidación ya se andan durmiendo, entonces por eso no los quiero yo llenar con 2 horas y media de metabolismo que es pura química, y por eso solo tenemos nuestras sesiones de hora y media, que de por sí es mucho todavía, hora y media estar hablando de esta parte. Así es que el día lunes nos vamos a ver para terminar las reacciones de fase 1 de oxidación. Todavía nos faltan las de reducción y las de hidrólisis y las de fase 2, por eso es que vamos a tener estas 4 sesiones. Yo creo que la siguiente clase ya terminamos completamente con metabolismo y la última clase estaríamos viendo algunos ejemplos selectos. ¿Ok? Dijimos que P450 no es la única enzima que se encarga de llevar a cabo
reacciones de oxidación. Hay muchas otras más. La que sigue en importancia se llama flavin monoxigenasa. A diferencia de P450, que es una hemoproteína, es decir, que tiene ese grupo hemo en su estructura, la flavin monoxigenasa no contiene ese grupo hemo, sino contiene un grupo que se llama flavino. El grupo flavino es este que tenemos aquí. Ese es el que se va a encargar de llevar a cabo toda esta serie de hidroxilaciones que, como ustedes pueden ver, pues también necesita NADPH y oxígeno como P450, solo que ahora, fíjense, el hidroperóxido que se formaba en el grupo hemo, ahora se forma en el grupo flavina, ¿sí? Y aquí tenemos precisamente este OH, que es el que se va a otorgar al fármaco para poderlo hidroxilar. Ajá. ¿Cuáles son los sustratos principales de la flavin monoxigenasa? Bueno, generalmente son aminas, son tioles, son sulfuros, pero aminas muy particulares, como son las aminas vasoactivas, adrenalina, noradrenalina, histamina, y que son metabolizadas por una enzima que se llama monoaminoxidasa. Las monoaminoxidasas, MAO, utilizan el sistema flavin monoxigenasa, tanto la MAO-A como la MAO-B, para oxidar, para metabolizar a estos neurotransmisores. Acuérdense, la MAO-A va a metabolizar a neurotransmisor noradrenalina y serotonina, mientras que la MAO-B va a metabolizar a la monoamina dopamina. ¿Quién lleva a cabo este proceso de oxidación? La flavin monoxigenasa. No es dependiente de P450 o del grupo hemo, sino es dependiente de flavin monoxigenasa. Entonces, el día lunes vamos a ver las últimas dos reacciones de fase 1, que son reducción. Ya terminamos ahorita con las de oxidación. Las de reducción son más sencillas, porque son las que menos ocurren en nuestro cuerpo. Y las de hidrólisis. Y empezaríamos con las reacciones de fase 2. ¿Dudas o preguntas, chicos, de la clase del día de hoy o de la clase anterior? ¿Se imaginan un examencito de esto? Estaría como que difícil, ¿verdad? Muy difícil. Sí, bastante. Bueno, no crean que es tan difícil. Simplemente es aplicar los principios de química a la parte farmacológica, que eso es muy importante para todos los farmacéuticos. Nos vemos entonces el siguiente lunes, chicos. Gracias, Cuídense. doctor. Gracias, Gracias, doctor. doctor. Nos vemos el lunes. Gracias, Estamos bien. Hasta luego. Hasta luego.